La doctora Diana Rodríguez, la psicóloga Diana Rodríguez, bienvenida. Encantada, Ernesto. Muy Un gusto saludarla. Igualmente. Porque es muy interesante cómo los actores de teatro, me refiero al teatro porque a mí me gusta hacer el teatro, Así es. pero cada vez que hacemos un personaje o queremos interpretar un personaje, tenemos que hacer un estudio psicológico del personaje para saber cómo es su comportamiento, claro, y poder transmitir a la gente lo que queremos. En este caso, que estamos haciendo un homenaje a El Chavo del Ocho, yo me imagino que ese personaje tiene un perfil psicológico. Totalmente. ¿Cuál sería, doctor, el perfil psicológico del Chavo del Ocho? Mira, lo que ha sido el programa El Chavo del Ocho ha sido un fenómeno mundial, podríamos decirlo, hasta ese grado, por el ingenio que tiene don Roberto Gómez Bolaño. De verdad es un genio. Sí, un totalmente. Genio de la comicidad, un genio del actoral, un genio en la escritura, en todo lo que él hace, y verdaderamente que ahorita él esté en vida y que podamos hablar de él, podamos hablar de todo lo que hizo y hablar de este personaje, de este perfil psicológico de lo que es la vecindad del Chavo del Ocho. Tiene hasta, podríamos decir que un estudio profundo. Sí, definitivamente. Porque no es tan sencillo representar adultos a niños. Es mucho más difícil. Entonces, que él haya conjugado todas las situaciones de la vida de niños, porque en este caso pues el Chavo era un niño de 8 años, dentro de lo que engloba el programa en sí, pues realmente es una situación que podríamos analizar desde el punto de vista social, desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista de cómo él conjugó todo lo que es nuestra sociedad en una vecindad. Ahora, no solamente se identificaba la gente de cierto nivel, no solamente nos sentábamos a ver la tele, los de clase media baja, todos los niveles económicos es que ahí se conmovían con la historia. Porque ahí estaban, Liz, estaban presentes en el Chavo del Ocho. Estaba el intelectual, con el profesor Girafales, el Chavo del Ocho, bueno, pues que era el humilde, el de las clases segregadas. Estaba Kiko, el niño consentido. El niño consentido, el niño nice, digamos, ¿no? De una situación que realmente la mamá no tenía esas posibilidades, pero ella aparentaba o hacía el esfuerzo de darle lo que él quería. Y está también pues una mamá soltera que está enamorada del profesor del profesor Girafales, ¿no? y el rico, ¿no? Representado por el dueño de la vecindad. Y la típica también señora, la bruja del 71, que es una buena señora, pero que bueno, pues los niños en su inocencia, la bruja del 71. Que existe en todas las colonias. Y que existe en todas las colonias. Esa señora que nos regaña, que nunca está que te quita la pelota, que te quita la pelota, definitivamente. Doctora Diana, ¿cómo lograba psicológicamente Roberto Gómez Bolaños hacernos llorar? Porque de la risa pasaba el llanto, es decir, estábamos risa y risa, pero de pronto cuando veías que todos los personajes tenían algo para comer o se iban con sus familias, el Chavo del Ocho se quedaba solo y lo único que quería era comer una torta de jamón, y eso nos partía el corazón, doctor. Claro. El personaje del Chavo del Ocho es un personaje que conlleva todas las características de un niño bueno. Un niño inocente, un niño con mucha imaginación, sin familia, que nunca se supo de dónde llegó ahí a la vecindad y lo adoptaron. Y el papá de la Chilindrina llegó a ser un poquito ahí las veces del papá, y es el que le daba y le regalaba, le daba la torta de jamón, y para él eso era lo más maravilloso que podía existir. Y sin realmente llegar a hacer travesuras pensadas. O él lo hacía sin querer queriendo. Sí, claro. Y entonces, sin querer queriendo. Fue sin querer queriendo. Sí, o sea, él se volteaba, llegaba a pegar, y entonces no eran intenciones violentas con el deseo de agredir, sino que, bueno, dentro del personaje él disfrazaba de alguna manera, una manera
manera de defenderse, pero porque había mucha injusticia también. Sin embargo, es un programa en donde engloban todos los valores, porque es un programa de valores, aunque pareciera que no, pero si lo analizamos desde el punto de vista sociológico, psicológico, encontramos que hay muchos valores, porque a fin de cuentas la gente es buena, en la vecindad la gente es buena, y de alguna manera se ayudan y se complementan. Ahora, doctora, ¿a qué se debe que no solamente es un programa que ha gustado en México, ¿no? Porque hoy podemos decir que, bueno, existen distintas culturas, pero el Chavo del Ocho ha trascendido, o sea, vaya, es decir, en Europa, en donde yo no sé si se vivan la misma situación que en México, como se vive en una vecindad como la del Chavo del Ocho, que existen vecindades así en México, por eso nos identificamos, pero en otros países, vaya, ¿cómo habrá logrado Roberto Gómez Bolaños? Esa es la genialidad, ¿verdad? De poder impactar otras culturas con su escritura, Lo que pasa es que dentro de su genialidad está hablando del ser humano. Hay valores universales. Así es, está hablando del ser humano, de los sentimientos de los niños, de los adultos, y cómo los adultos se involucran en este grupo de niños y los niños se involucran con los mismos adultos. Exacto. Entonces es un fenómeno, llega a ser un fenómeno pues a nivel mundial, porque está hablando de lo que representamos los seres humanos. Y lo hemos comprobado también precisamente, por ejemplo, aquí en México, de cómo de pronto decimos, va pasando tanto el tiempo y empiezan a cambiar las formas de entretenimiento. Simplemente nosotros ya no nos entretenemos como lo hacían nuestros papás, los juguetes ya son diferentes, la tecnología va avanzando, pero el Chavo del Ocho lo siguen viendo los niños y los adultos, a los niños. Sí. Lo siguen viendo los adultos que veían el Chavo del Ocho y que aunque lo veas 10 veces o 20 te sigue gustando y te sigues riendo, Liz. Exacto. Te suelta la carcajada. Pues definitivamente que Roberto Gómez Bolaños, o sea, más allá de sus personajes chuscos, el Chavo del Ocho contiene un trasfondo cultural, etnográfico, totalmente, psicológico, muy interesante, sociológico, personajes bien caracterizados, personajes bien pensados, analizados. O sea, analizados. Cada uno está analizado para englobar en esa vecindad todo lo que es la humanidad. Y para impactar distintas personalidades. De alguna manera, algunos nos identificábamos con el Chavo, ahí otros con algún, Ramón, otros con el maestro, pobre maestro. Así es. El señor Barriga. El señor Barriga. Bueno, ¿qué mexicano no ha sufrido cuando llega a cobrarnos la renta, doctor? Pues sacan la vuelta. Corres, generalmente. O sea, está representando la dificultad económica que muchas familias lo llegan a vivir constantemente. Entonces, cuando tú lo ves y de una manera cómica, pues te relaja, te hace sentir un poquito en igualdad. Definitivamente, Roberto Gómez Bolaños logró, con todos estos personajes, logró crear un puente, un vínculo emocional con la gente que veíamos el Chavo del Ocho, doctor. Por eso, ahorita, en la actualidad, que todavía se transmite el programa, la gente lo sigue viendo. Sigue entreteniendo. Pues, y en cualquier parte, en España, en Estados Unidos, ha llenado cualquier lugar donde se presenta y donde se presentaba. Y realmente no podemos decir más que es un genio, Roberto Gómez Bolaños. Definitivamente. Aquí está el resultado de todo ese ingenio y de toda esa creatividad. Y hoy por hoy lo seguimos disfrutando y lo seguiremos disfrutando con todo lo que se sigue generando. Gracias, doctora. Un gusto tenerla con nosotros. Qué gusto que haya podido yo platicar con ustedes del Chavo del Ocho. Sí,